Ahora sí, vamos al tema que nos trae aquí Eloy. La semana pasada pudiste hacer público en el semanario Hildebrand su 13 titulada Congreso de Lampa. ¿Cuáles crees que tú sea necesario reiterar y advertir a la población? Es decir, ¿qué están volviendo a hacer los congresistas para de esa manera lograr lo que no pudieron lograr hace más de 20, 30 años atrás, la época donde Fujimori tenía el poder absoluto? Ujú. Bueno, lo primero este reportaje que publiqué la semana pasada es una serie que ya es parte de una serie que en Hildebrand en sus tres estamos trabajando, ¿no? O sea, monitoreando, dándole seguimiento, contando cómo funciona esta coalición antidemocrática, ¿no? Que la cabeza visible es el Fujimorismo, ¿no? Y uno de las cosas que yo he contado en mis reportajes es que hay dos núcleos, hay dos cuartos de máquinas donde esta coalición está avanzando. Una es la Comisión de Justicia y otra es la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución la maneja el Fujimorismo con Fernando Rospigliosi y la de Justicia la maneja el Cerronismo con, hay un señor ahí desconocido como presidente de la Comisión de Justicia, pero el verdadero presidente de ese grupo de trabajo es Valdemar Cerrón, ¿no? Entonces, de ahí han estado saliendo todas Ujú. estas leyes que han movilizado justamente a los transportistas a protestar, ¿no? O sea, de ahí la ley a favor del crimen organizado, ¿no? De allí están saliendo leyes como, por ejemplo, el tema del blindaje para los partidos políticos. De ahí ha salido de la Comisión de Justicia. De ahí ha salido todo este blindaje de la Comisión de Constitución, por ejemplo, de Rospigliosi, ha salido todo este blindaje para los militares y para los policías, para que en el uso de sus armas no sean detenidos inmediatamente, sino o sea, se les dé como una especie de una tregua, ¿no? De ahí está que se cocina en estos momentos una ley que va en contra de toda la línea internacional, que es que los fueros militares y policiales solamente deben estar concentrados en temas de la institución. Pero ahí lo que quieren hacer es que si un militar asesina a un ciudadano, sea juzgado en el fuero militar. O sea ahí sería juez y parte de la institución. O sea, es una ley totalmente antiderechos humanos. De ahí se está cocinando el tema, por ejemplo, hay una ley muy graciosa que, bueno, la verdad que con este Congreso es insoportable, ¿no? Insoportable. O sea, están haciendo una ley para que cambiar la ley servir y ellos puedan entrar a trabajar como gerentes al Estado, o sea, por el hecho de haber sido congresistas, ganando sueldo de 15.000 soles. Ujú, Tengan esta preferencia. ujú. Entonces, claro, se están asegurando el trabajo más allá del 2026, ¿no? De ahí está esta ley, de verdad que este proyecto de ley presentado por el Fujimorismo, que es una ofensa al país, que lo que quieren es Ujú. restituir la firma de Alberto Fujimori, del dictador fallecido, en la Constitución de 1993. De allí también se está haciendo una ley para debilitar el tema de la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir? Que los lavadores de dinero, las personas que han tenido bienes o han conseguido bienes mal habidos, con dinero de la corrupción, con dinero de narcotráfico inclusive, no se les quite inmediatamente, sino se tenga que esperar a que vaya una sentencia firme. Eso quiere decir 15 años y si hay sentencia final, ¿no? Y así, o sea, es todo un paquete de leyes. Hay un proyecto de ley que está en justicia que quiere perseguir a los fiscales que pidan prisiones preventivas también. Quieren anular, hay otros que quieren Ujú. anular las prisiones preventivas. Entonces, claro, es una maquinaria que avanza, que avanza, que avanza, que avanza y no hay quien lo detenga, ¿no? Porque ya tienen todas las instituciones tomadas. El Jurado Nacional de Elecciones es un Ujú. apéndice del Congreso. La Junta Nacional de Justicia, que va a entrar en operaciones en los próximos meses, va a ser otro apéndice del Congreso, ¿no? La fiscal de la Nación, la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa, todavía no sabemos cuál va a ser la temperatura de su mandato. Esperemos, por el bien del país, que sea un equilibrio para este Congreso, ¿no? El presidente del Poder Judicial casi, casi parece un congresista de Fuerza Popular, con todas las leyes que está dando, ¿no? Entonces, o sea, con todas sus posiciones, con todas las posturas que está dando. Ujú. Y así, o sea, este Congreso está tan desatado que inclusive en el reportaje que da pie a este programa o sea, ya se creen ejecutivos, están en camino a construir 20 universidades públicas en 20 provincias del país. O sea, no es que Ujú. yo soy un defensor, claro, o sea, de la educación pública. O sea, lo he dicho Sí. siempre y abiertamente, yo soy un socialdemócrata convicto y confeso.
Pero, claro, o sea, por eso apoyo las instituciones públicas, las universidades públicas, las entidades públicas. Pero claro, esto no lo hacen por un tema de apoyar la institución pública, lo que hacen es populismo, populismo barato, porque al final lo que quiere hacer es quebrar la caja fiscal está al límite, no da para más, hay que ser responsables en ese aspecto, y no puedes estar creando universidades por aquí y por allá, ¿no? Y también lo que quieren hacer, y contamos en ese reportaje, es crear, obligar al gobierno de Dina Boluarte, al títere que tenemos, que tienen en Palacio de Gobierno, a que haga 9 obras multimillonarias, uno de la ampliación de la línea 1, para, claro, porque ellos lo ordenan, ¿no? O sea, como ellos son los dueños del país, esta coalición, señora Boluarte, haga esto, y claro, la señora Boluarte, yo no tengo ninguna duda de que va a hacer eso de manera irresponsable con la caja fiscal y cediendo a las presiones de sus señores patrones, ¿no? Miguel. Bueno, a mí me gustaría saber si Eloy tiene algunos datos que brindarnos sobre justamente estas nuevas autoridades electas, ¿no? Has tocado el tema de un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones que quisiéramos interpretar. Entendemos que es de la UDEP, entendemos que es un abogado, qué sé yo, pero ¿sabes tú qué podemos esperar? ¿Es alguien que tenga nexos con el pacto mafioso o es alguien que pueda, digamos, en cierta manera exhibir algo de independencia? ¿No es cierto? ¿O qué pasa con Delia Espinosa, quien ha tenido por lo menos el buen tino de no invitar a Dina Boluarte o a ningún congresista a su juramentación, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar de estas personas? ¿Es gente que está completamente echada ya al pacto mafioso, como parece ser el caso de Javier Arévalo, por ejemplo, que tú también has citado? ¿O podemos esperar? Y ahí viene otra reflexión, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, ¿no? Es necesaria la institucionalidad y junto con ello defender a aquellos que al interior de las instituciones están dando la batalla, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, cuando Pedro Chávarri destituyó en Año Nuevo al fiscal Pérez y Vela, y finalmente eso motivó una activación popular que salió a tratar de respaldar a los fiscales e ir en contra de este fiscal tan cuestionado como Pedro Chávarri. Entonces sí hay una conexión entre autoridades y las respuestas políticas o populares. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eloy? Sí, o sea, la información que se tiene o sea, Delia Espinosa, pues, más o menos le hemos investigado, sabemos que es, o sea, es una enemiga pública de Marita Barreto, ¿no? Marita Barreto, de alguna forma, con sus errores y aciertos, ha estado luchando contra la coalición, ¿no? Ha estado investigando a los congresistas mochasueldos, ha estado investigando a Dina Boluarte, ha estado avanzando con estos casos de corrupción. Pero la señora, claro, tiene una responsabilidad, como dicen, una cosa es con cajón, otra cosa con guitarra, ¿no? No sabemos cuál va a ser el papel. Hasta ahorita es un misterio. Esto que no haya invitado a Dina Boluarte ni a congresistas a su evento, me parece de toma de mando, me parece, es un gesto importante. Pero hay que ver, porque gestos, pues, lo tuvo también Patricia Benavides en su momento, ¿no? Cuando Patricia Benavides asumió, apoyada por un grupo de fiscales decentes, ¿no? Entonces, pero ahí terminó convirtiéndose, pues, en este monstruo y ventrículo de Patricia Chirinos y del fujimorismo, ¿no? Entonces, yo sí pediría, hay que analizar. Los periodistas es justamente no decir, ya, la señora va a ser de la derecha, no. Ha tenido un buen gesto, pero tampoco me da muchas garantías. El señor Villena empezó muy bien, pero ahí terminó siéndose un cómplice silencioso, guardó muchos silencios. Blindó por ejemplo, al señor Nelson Chac, agarró y archivó una investigación que tenía Chac, quien ha sido, pues, una de las patas de esta coalición, ¿no? Entonces, claro, hay que ver, hay que esperar, ¿no? El señor del Jurado Nacional de Elecciones, que acaba de asumir cargo, claro, fue electo por consenso, ¿no? Entonces la información que yo tengo es que, claro, pero el Poder Judicial está dividido en dos, la Corte Suprema está dividida en dos bloques. Hay un bando claramente alineado con Arévalo, que es totalmente entregado a la coalición, y hay un bando distinto, un bando que más está en el lado de Elvia Barrios, en el lado de César San Martín, que es un poco, o sea, más crítico en la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero el señor ha sido electo por consenso, o sea, no sabemos de cuál de los dos bandos lo ha colocado allí, y al final, como en el tema del jurado, es
por sus obras los conoceremos, ¿no? O sea, hay que ver. Está el tema de no mostrar una posición sobre esto del partido de Antauro Humala, ¿no? Que de cierta forma me parece, esta censura me parece un abuso, un atropello, así como me pareció en su momento que a Julio Guzmán lo saquen de la carrera electoral por un tema de trámite, un tema de papeles, es lo mismo. En este caso, no puedes censurar un partido político por estos hechos. Me parece que, o sea, hay gente que apoya, o sea, hay gente que cree en esa propuesta, hay gente que se en el partido, hay gente que de alguna forma quiere hacer o la política mediante ese mecanismo. Entonces tú no puedes de un momento a otro con un fallo judicial decir, no, listo, este partido se va. Y toda la ciudadanía que empezó a creer en ese pensamiento, o sea, tienen derecho, ¿no? Tienen derecho, o sea, sencillamente has atropellado de una sentencia el derecho de la ciudadanía o de un sector de la ciudadanía que tenía a participar de las elecciones. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, más o menos, ¿cuál es, digamos, el monitoreo que ustedes tienen a partir que se ha elegido nuevos miembros? Hay ciertos cuestionamientos incluso de campo internacional. Ayer creo que ha habido audiencias denunciando, digamos, la mala, digamos, el proceder, entre comillas, porque finalmente ha estado bajo tutela de Josué Gutiérrez, que es defensor del pueblo, candidato de Perú Libre, en complicidad con la mayoría congresal. Sí, bueno, la Junta Nacional de Justicia, la que va a entrar en operaciones, es el nuevo apéndice del Congreso, ¿no? Ya, ahí se ha habido la nueva repartija. Hay representantes de Podemos, representantes hasta de la señora Boluarte, le ha tocado un cachito ahí. Porque hay alguien que es cercano al Contralor, que también está, Contralor nombrado por Inda Boluarte, que está, o propuesto por Inda Boluarte y que es afín al gobierno, claramente, que tiene un cupo ahí. Hay alguien que fue militante y que ha sido congresista de Pepe Luna, de Podemos, que también está ahí. Entonces tenemos a un señor como Francisco Tábara, muy cercano a Pepe, que también ha sido electo ahí. Y así, o sea, al final esto es el nuevo apéndice del Congreso y es muy peligroso porque la Junta Nacional de Justicia tiene un papel clave, ¿no? Es el engranaje que pone y saca jueces y fiscales, ¿no? Entonces, claro, se viene eso. De alguna forma ya tomaron el sistema de justicia, ¿no? Eso es Miguel. Y valiosa la lucha, seguí la audiencia de la Comisión Interamericana y me pareció muy, muy valioso lo que dijo el juez Ordóñez, me pareció muy valioso lo que dijo el cardenal Barreto, me pareció muy valioso lo que hicieron otras instituciones que intervinieron en esa línea, de que lo de la Junta Nacional de Justicia ha sido una elección amañada, ¿no? Una elección donde la coalición no ha tenido vergüenza alguna en tomarla y capturarla para sus intereses. Una elección sin transparencia. Miguel. No, en ese sentido, justamente estamos viendo un poco que, como digo, este es un proceso que está llevando a un desenlace. Desgraciadamente, el pacto mafioso va ganando terreno y se viene entonces la toma de los organismos electorales. ¿Cómo ves tú eso, Eloy? ¿En realidad será posible que se pueda garantizar un fraude oficial, vamos a decir, como se presume ocurrió en Venezuela con la reelección de Maduro, por ejemplo, donde el Tribunal Supremo venezolano declara a Maduro presidente cuando recién iba en el 80% del conteo de los votos, ¿no? Sin subsanar las quejas ni todo tipo de recursos, digamos, que tiene derecho a presentar la oposición. Maduro ya había sido declarado presidente, por ejemplo. O sea, en mi opinión, ese es un hecho escandaloso, porque ni siquiera se guardaron las formas y se fue de frente a declarar. Algo así podría pasar en el Perú con las nuevas autoridades electorales. ¿Cómo ves tú eso? Va en camino eso, ¿no? O sea, ese es el sueño de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Cuando ella habla, ayer o anteayer, dio una declaración, dijo, estoy haciendo una especie de, estamos buscando la candidatura de la concertación, ¿no? La candidatura que aglutina todo el grupo de centro-derecha donde ella se suele identificar, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a ser? Ella, pues, ella. Entonces claro, ella se ha dado cuenta de que lo único, o sea, ya tiene las instituciones, o las va a tener, o
y si no se alinean, listo, está su Congreso para que haga una acusación constitucional y destituya, ¿no? Este proyecto de ley para que los cargos en el JNE como el del presidente duren solamente 2 años. Es justamente para eso. Este cambio constitucional que están haciendo para que el Congreso pueda acusar constitucionalmente al jefe de la OMP y al jefe del JNE. O sea, justamente es para eso, para tenerlos coactados, ¿no? Entonces, claro, yo creo que como ya tienen ese camino resuelto, lo que ellos están, el problema de Keiko es su interna. O sea, ¿me entiendes? O sea, convencer a López Aliaga y convencer a Avanza País y a todas estas coaliciones de que ella va a ser. O sea, hasta ahorita, sí, pues por la fuerza del Congreso es el bloque más sólido, es el bloque que lidera, ella va a ser. Entonces ella está limpiando los caminos, ¿no? Para que ella sea la próxima presidenta del Perú y yo estoy seguro de que no va a ser por solo 5 años. La señora va a quererse quedar 10 años porque ella se cree parte de una dinastía, ¿no? La señora cree que es la monarquía de los Fujimori este país, ¿no? Entonces, y que este es su chakra y que ella puede hacer lo que quiere, ¿no? Justamente, por ejemplo, hace días atrás publicó un tuit ella señalando de que su papá fue el artífice de poder integrar a la APEC, y eso lo han cuestionado porque olvidado o en todo caso manipulaba de que su papá utilizó digamos, ese foro para fugarse a Japón, de ahí postular al Senado y finalmente no logró, fue a Chile, fue extraditado, preso, lo han liberado, hay todavía pendientes en cuanto a la justicia para los familiares. En este caso, desde tu mirada, ¿qué es lo que tenemos que, digamos, también entender para buscar cierta, digamos, no sé si es correcto este tipo de diálogos para con la finalidad de que nuestros compatriotas también podamos asumir como parte de lo que sufrimos? Porque fíjate, en el Congreso de la República han aprobado leyes, pero va afectando ya directamente a la población, al mototaxista, al transportista, ambulante. Esto está, digamos, poniéndose un poco más agudo. Sí. Yo soy de la propuesta de hacer algo muy parecido a lo que se hizo contra la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, el Fujimorismo está que vende un relato que no es cierto, un relato adecuado a sus intereses, ¿no? Alberto Fujimori acaba de presentar su segundo libro de memoria, y le da una ojeada y el libro está lleno de fake news. O sea, sería algo muy rico para un fact-checker y analizar todas las mentiras que dice Fujimori en su libro, ¿no? Y el Fujimorismo está en una campaña de reinvención de la historia, de reescribir la historia, ¿no? Entonces, nuestro papel como periodistas y también de comunicadores responsables es decir la verdad, es hacer contrarrestar esa narrativa falsa que el Fujimorismo quiere vender. Y no solo el Fujimorismo, o sea, que a su vez sus satélites, Renovación Popular, quiere vender, ¿no? Yo hace unos días puse un tuit diciendo lo que está ocurriendo en Surco, esta carretera, esta vía falsa, además, ni siquiera va a ser vía expresa, porque va a ser una avenida normal, que quiere hacer López Aliaga al Guerrazo. Oye, ¿cómo puedes hacer eso sin dialogar con los ciudadanos? O sea, hay personas sí que han tomado la posesión violando la ley, pero hay personas que tienen papeles en esa zona. Entonces, si tú eres una autoridad, lo que tienes que hacer es ser una especie de punto de equilibrio, conversar, dialogar. Y en el caso de las hay colegios en esa zona, está el colegio Champañal, hay 2 colegios más. Entonces, ¿cómo vas a hacer la villa si ni siquiera has dialogado? O sea, acá estamos en la ley de la selva, ¿no? Meto máquina, avanzo, y no me importa violar los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo que hizo Dina Boluarte. O sea, esta coalición antidemocrática es una coalición antiderechos. O sea, no cree en los derechos, no cree en el respeto. Lo que busca es deshumanizar a los ciudadanos. O sea, por eso, y además tiene toda una plataforma en redes sociales que lo que hacen es terruco. O sea, el objetivo final del terruqueo, que se llama, es deshumanizarlo. Es decir, tú no eres humano, bien muerto estás. O sea, esa es esa narrativa que quiere vender el Fujimorismo, que quiere vender López Aliaga, ¿no? Tú no tienes derecho, tú eres un invasor y por eso te meto en la máquina, ¿no? Entonces, claro, no se trata de eso, ¿no? O sea, cuando empecemos a cambiar ese chip, vamos a mejorar como país. Entonces, claro, el Fujimorismo está detrás de esta narrativa. Y es lo mismo que, como tú bien dices, Timoteo, es
Lo que ha hecho Keiko Fujimori, ha querido vender la idea de que su padre es el artífice de la PEC. Oye, tu padre se fue por la PEC. Al señor que Dina Boluarte condecoró el Palacio de Gobierno, ese señor fue el que le prestó el fax para que tu papá mande la carta donde renunciaba y ofendía al país. O sea, el Fujimorismo, el recuerdo que tenemos del Fujimorismo y de la PEC es la fuga de Alberto Fujimori, no es la incorporación. ¿No? Entonces, claro, es parte de esta narrativa falsa que quiere vender la derecha, ¿no? O sea, la derecha quiere vender esto y claro, para ser equilibrados, y la izquierda también quiere vender pues con su mensaje, y veo acá varios comentarios de Castillo, pero bueno. Se están chancando. ¿Qué puedo hacer, no? O sea, no, o sea, este espacio es para eso, ¿no? Tratar de poder comprendernos porque no todos vamos a pensar igual, o sea, eso es imposible, claro, está bien. Ni siquiera en pareja. Está bien. Ni siquiera con la esposa uno se pone de acuerdo, ¿no? No se puede. Pero a mí, sí. Pero nuestro papel como periodista es decir lo que son, y allá si quiere creer o no quiere creer, ¿no? O sea, así como hay gente que salió a defender que decía que lo de Maduro no era un fraude, y bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, pues digo, a veces el papel del periodista es un papel del aguafiestas, o sea, somos aguafiestas. Es ingrato, ¿no? Es ingrato claro. A la vez. Ahora, Eloy, bueno, hemos visto un poco las autoridades recién electas. Tenemos de repente dos frentes más que podemos analizar. Uno es el de la respuesta popular. ¿Cuál es tu evaluación respecto del paro? ¿Qué perspectivas le ves a esta respuesta popular y cuáles serían las alternativas para cohesionar la falta de liderazgo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, justo escribí una crónica que se publicó ayer en el semanario sobre lo que ocurrió, ¿no? El paro. Estuve ahí cubriendo el paro, nos encontramos con Timoteo ahí en las marchas. Y yo creo que hay dos factores, o sea, dos escenarios, ¿no? Fuera de Lima fue contundente, hay que reconocerlo. Hubieron ciudades, hubieron provincias que prácticamente paralizaron por completo, ¿no? De verdad que a mí de alguna forma como ciudadano peruano, de alguna forma me motiva eso. ¿Por qué? Porque todavía hay solidaridad, o sea ellos marchan en solidaridad o protestan o no salen a las calles en solidaridad por los comerciantes que son extorsionados, en solidaridad por los transportistas que son extorsionados, en solidaridad por las autoridades o dirigentes que están luchando contra esta coalición. Entonces, eso de verdad que a mí me pareció muy reconfortante. Eso hubo afuera de Lima. En Lima, el paro, hay que decirlo, no fue tan contundente como se esperaba, ¿no? Pero no fue tan contundente por un factor. El gobierno empezó a dividir la coalición, ¿no? Empezó a ofrecer cosas tan nefastas como cambiar que los sindicatos, pero los carros multimodales puedan cambiar las dimensiones de sus vehículos. A un grupo de comerciantes de Gamarra, como cuenta en el reportaje, los ofreció compras masivas de indumentaria. Entonces, claro, es todo lo contrario a lo que hemos visto fuera de Lima. O sea, fuera de Lima lo que hemos visto es solidaridad, hemos visto apoyo, hemos visto compañerismo. Acá lo que hemos visto es división, gente que se vendió al gobierno y por eso no tuvo en Lima la contundencia que tuvo en otras regiones, como por ejemplo en Puno, donde un grupo de ciudadanos se juntaron para paralizar y bloquear el puente internacional Ilave, ¿no? O, por ejemplo, como hemos visto en Arequipa, el sindicato de construcción civil salió en grupo, sólidos, a protestar y por eso fueron reprimidos por la policía, ¿no? ¿Qué salida tenemos? El problema es, antes de pensar en la salida, o sea, en quién puede ser la cara para el 2026, hay que pensar cómo detenemos esta coalición. O sea, tenemos justamente esta coalición que avanza. Y mi propuesta aprendamos las lecciones, algo lo que ocurrió en la época del Fujimorismo, en el Fujimorato, ¿no? Se formó un foro democrático. O sea, un foro democrático donde empiezan a haber cabezas, líderes, y que empiecen de abajo. Antes de las marchas, vamos a empezar a conversar, vamos a marcar una agenda mínima común, ¿no? Que haya, me pareció muy valioso la intervención del cura Barreto contra lo que está ocurriendo con la JNJ, me parece que se una en esta coalición transportistas, los que de verdad, los que no protestan para negociar algo para ellos, sino los que de verdad protestan para defender su vida y su derecho al trabajo, ¿no? Transportistas, comerciantes,
el cura Barreto, el mismo Monseñor Castillo de Lima, el arzobispo de Lima también está en esa misma línea, partidos de izquierda, de centro izquierda, que tengan esa línea donde decimos hay que parar esto, ¿no? Que sí lo hay, que sí lo hay. Entonces empezar a hacer una especie de un nuevo foro democrático. ¿Qué es lo que necesita el Perú? Un foro democrático y a partir de eso... Pacto contra la mafia. Pacto en defensa de la democracia. Eso es, porque si no se consigue eso, lo que vamos a tener en el 2026 es un fraude, un nuevo fraude del Fujimorismo y un a Keiko Fujimori de presidenta hasta el 2050, ¿no? Entonces, claro, por ahí debe empezar a tejerse estos vasos comunicantes, ¿no? Porque convocar a paro en estos momentos puede ocurrir lo que ya ocurrió. O sea, no sabemos quién es quién, ¿no? No sabemos quién se va a vender algo al sistema de una vez, ¿no? Entonces, empezar a hermanarnos, a hacer a darnos la mano, ¿no? A conocernos, a tener una agenda común mínima y después ya, claro, lo que ocurrió en el Fujimorismo fue el Foro Democrático terminó desencadenando en la marcha de los 4 suyos y terminó desencadenando en un liderazgo como en su momento fue el de Alejandro Toledo, que bueno, terminó decepcionando, pero y bien preso está por eso, ¿no? Claro, claro. Miguel, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Ya vamos a entrar en la parte final, pero ha sido, digamos, muy fructífero. A mí me ha gustado que pueda, digamos, expresar desde su profesión, la experiencia, desde el periodismo de investigación. Eso es muy importante de parte de Eloy. Miguel. Bueno, yo solamente de repente destacar y hacer un resumen. Creo que en este programa hemos hablado básicamente de dos cosas. Uno, democracia como un sistema al que tenemos que atribuirnos desde la posición en la que estemos. Y de otro lado, unidad. Es decir, el mismo hecho de este foro que nos está trayendo a la memoria Eloy sobre respuesta al fujimorismo es algo que hay que comenzar a propugnar desde todas las posiciones y desde todos los frentes. Sí es importante, y también lo hemos tocado en el programa, y Eloy lo ha destacado porque también está leyendo los comentarios, cómo tenemos a un grupo de gente que no escoge bien al enemigo, otra vez vuelvo a decir, ¿no? O sea, que cree que el enemigo está en el caviar, en el izquierdista liviano, atemperado y que no quiere salir, digamos, por ejemplo, en los programas en los que hemos estado, muchas veces no decían, pero ¿por qué no cierran el Congreso? Cierren el Congreso, ¿no? Y como si eso fuera una solución, una respuesta. Ya tuvimos la experiencia con Vizcarra, pero en realidad hemos retrocedido, ¿no? Y hemos retrocedido más allá de lo que se pudo avanzar en algún momento. Entonces, la respuesta evidentemente no es esa, pero la respuesta sí se puede leer en términos de unidad. Conversar, como dice Eloy, conversar como lo decimos siempre. Siempre hemos tenido posiciones discrepantes, se han notado a lo largo de varios programas, pero igual tenemos que seguir conversando y tenemos que seguir identificando a un enemigo común, que es el que está, vamos a decirlo en buen castellano, nos está jodiendo el país. ¿No es cierto? Entonces, sí, creo que de eso se trata. Eloy, por otro lado, tú, aparte de, digamos, colaborar con el semanario Hildebrand Su 13, tienes un medio de investigación también que se llama El Foco. ¿Cómo pueden apoyarte? ¿Cuál es el modo de que ustedes reciben también respaldo de la población? Porque entendemos que la investigación requiere tiempo y también riesgos, porque denunciar un reportaje compromete también cierto esfuerzo. Sí, sí, el Foco es un medio que nació en julio del 2020 en medio de la pandemia, que lo fundé con un grupo de colegas donde yo soy el director, y lo que buscamos es hacer periodismo de investigación. Eso es el foco del foco, ¿no? ¿Por qué? Porque son reportajes a profundidad. Por ejemplo, los reportajes que están en portada ahorita sobre la falsa unidad de fact-checking, en las instituciones públicas nos tomó 3 meses realizarlo, ¿no? Hay otras investigaciones que quizás han salido más rápidas, un mes, pero eso es el objetivo del foco, hacer periodismo de investigación y ser una cantera de periodistas. Como le dije al inicio, yo creo que los periodistas aprendes con editores, en alguna redacción periodística, corrigiéndote, porque justamente ese es el papel del editor, ¿no? Entonces, ya hay como 20 periodistas aproximadamente que han salido del foco. Algunos están en medios, algunos están en el semanario Hildebrand en sus 13.
Y eso es, el Foco se ha convertido en una cantera de periodistas de investigación, ¿no? Que trabajamos reportajes a largo aliento. ¿De qué vive el Foco? El Foco vive de las suscripciones vía Patreon, vivimos de las suscripciones vía... pronto va a salir el YAPE, me parece, del Foco, pero también suscripciones en la página web. Y el Foco participa o postula fondos que apoyan el periodismo de investigación a nivel internacional. Esos reportajes de las falsas unidades de fact-checking y del cártel de desinformación de la derecha fueron fondos que nosotros postulamos de una institución que apoya el periodismo de investigación, CAPIR, ahí están los créditos, y ellos nos dieron el apoyo, el respaldo para hacer esta investigación. Claro, dirán, como dicen, las ONGs, Soros te financian. No, no, no. Esto yo no he estado sentado en una mesa negociando y arreglando hojas. No, hemos tenido con mi equipo hacer un proyecto, una postulación. Hemos pasado un filtro, hemos pasado 2 filtros. A los señores ni siquiera sabían que era Willax. O sea, son gente de otro país que lo que ellos hacen es apoyan al periodismo independiente, ¿no? Presentan una tesis. Claro, claro. Ellos o sea, es casi así. Hacemos un trabajo casi académico, con hipótesis 1, hipótesis 2, verificaciones, elementos, o sea, es un trabajo de rigurosidad, de verdad, de vuelo internacional, que tú postulas, y si estos veedores, este jurado internacional, ve que es adecuado, que haces buen periodismo, te otorgan el financiamiento para que puedas realizar esa investigación. O sea, eso es. Willas ha dicho que Soros nos ha financiado, que nos ha financiado Idea Internacional. O sea, yo sé que esos organismos sí apoyan, pero en este caso no, o sea, somos transparentes. Una de las cosas, un desafío que tenemos los nuevos medios de comunicación es ser transparentes. Ser transparentes con nuestro financiamiento. ¿Por qué? Porque eso nos da una cosa que es valiosa, tanto para los comunicadores, como para los comunicadores responsables, digo, como para los periodistas. Se llama credibilidad. La transparencia te da credibilidad. Tu reconocer que tú te has equivocado, has metido la pata, te da credibilidad. Ese tipo de contenido, lo que tú tienes que hacer es, o sea, un periodista que no es creíble, un periodista que pierde su credibilidad, un comunicador que pierde su credibilidad, lo que hace es tirar a la tumba su verdadero capital. El capital que tenemos los periodistas es credibilidad. O sea, es la credibilidad y tenemos que cuidarla como oro, digamos, ¿no? Como algo muy valioso. Entonces, claro, y por eso en el Foco lo que hacemos es transparentar, mostramos. Este reportaje es financiado, o sea, financiado por un fondo periodístico. Este reportaje, bueno, estos son nuestros suscriptores de Patreon y de la misma página web, ¿no? Entonces, eso es. O sea, eso es lo más valioso. Creo que es una de las cosas muy valiosas que te da este sistema del Internet, ¿no? Te permite maximizar la transparencia de tus financistas y de qué vives, ¿no? Por otro lado, vemos que tienen canales YouTube. También preguntarle qué días desarrollan programas, 1 vez por semana, 2 veces por semana, o, digamos, de forma espontánea, porque la noticia, pues, no es que pone, digamos, la fecha, sino que ahí está. Sí, sí, tenemos un programa que se llama Cortina de Humo, que se emite los domingos en las mañanas, a veces en la tarde, pero ahora estamos un poco haciendo unos ajustes, porque como estamos con unos informes especiales que y estamos profundizando en eso, Claro. pues tenemos un programa que se llama Cortina de Humo, tenemos un programa que lo hace Diego Herrera, que es sobre lo que no te contaron en el cole, que es un trabajo de historia, hacemos a veces enlaces. Pero ahí estamos, el canal de YouTube del Foco, que se llama El Foco TV, está en pañales, estamos ahí, tenemos 4.000 suscriptores, se está avanzando, es una especie de versión audiovisual del Foco, ¿no? Lo que pasa es que el Foco hace periodismo de investigación, ¿no? Y ha sacado pepas, y ha sacado investigaciones fuertes, ¿no? Pero claro, acá el contenido es un poco más entretenido, se puede decir. Claro, un programa de entretenimiento e información, Sí, pero sí. también... pero claro, haciendo periodismo, claro. Que así es, es. ¿no? O sea, el eje del Foco, el Foco es un medio, una plataforma periodística, ¿no? Que tiene su unidad de investigación, que tiene su programa ahora, su canal de YouTube. Si ven ahí, son jóvenes los que integran el equipo del Foco, donde también hacemos reportajes audiovisuales. Y así, bueno, y está todo el tema también de la unidad de proyectos que el Foco trabaja para hacer investigaciones de largo aliento, ¿no? No quería dejar de aprovechar en cuanto el libro que mencionaste, Nuestros Muertos. Desde tu perspectiva, ¿cómo tú la ves en cuanto
el esfuerzo que hacen los familiares de las víctimas para seguir mostrando que siguen buscando justicia, ¿no? Hemos visto ahora último, los familiares de las víctimas se han desplazado de distintas regiones y ahí están, incluso generando presencia fuerte de que pues la memoria tiene que prevalecer para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado en el sur. Muy valioso lo que están haciendo los familiares de las personas asesinadas por este gobierno. Me parece muy valioso, ¿no? O sea, ellos luchan por buscar justicia. O sea, en un país eso debe ser algo tan básico, ¿no? El derecho de las víctimas y de los deudos a tener justicia. Pero claro, eso me parece muy valioso. Y también me parece muy valioso lo que tú dices, por la memoria, ¿no? O sea, ellos también luchan para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Me parece igual de valioso como hicieron los familiares de los muertos, los asesinados de La Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Para que esto no vuelva para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Para que el peruano se entere de lo que hizo este gobierno, ¿no? Lo que hicieron los poderosos. O sea, y están, que le dan, y me parece muy valioso, muy reconfortante, me parece una muestra de dignidad y de coraje por parte de estas personas, ¿no? Y de mi lado como periodista, siempre, o sea, estar con ellos, ¿no? Porque son víctimas y además porque son víctimas de los poderosos, justamente, ¿no? Lo que quieren es, o sea, Dina Boluarte debe tapar lo que, o sea, Dina Boluarte no quiere saber nada de ellos, ¿no? Oye, pero, porque, claro, ellos son una piedra en el zapato para los poderosos y me parece pero muy valioso la lucha que ellos hacen, ¿no? Miguel, tal vez para finalizar, Sí, ahora sí, entramos. Última pregunta. Sí. Sí, pues justamente ahora que Eloy y tú le haces la pregunta respecto de los familiares, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que ellos, claro, tienen una presencia constante, además son los que han vivido en carne propia las atrocidades de este régimen de la manera más cruel. Pero nos hemos dado cuenta también que el gobierno se ha esforzado muchísimo por ocultar esos hechos y en general la protesta, ¿no? O sea, ellos han tratado durante este evento de la PEC es que Lima se vea bonita, que Perú se vea como un país tranquilo y calmado. Dina y el mismo actual premier se llenan la boca en cuanto foro pueden diciendo de que ellos han traído la calma más bien al Perú. Sin embargo, parece que se cuidan mucho de la imagen internacional. ¿Qué es y qué posibilidades hay realmente de que haya apoyo internacional? No olvidemos, por ejemplo, que gran parte de las rectificaciones que hizo Alberto Fujimori cuando irrumpió con el golpe de Estado se debió también a la presión internacional. ¿Podríamos tener algo de eso en la corrección de este régimen que prácticamente ya se ha vuelto una dictadura congresal? O sea, ¿qué expectativas puede haber respecto del ámbito internacional para la solución del problema? Sí, pero ahí otra vez, Miguel, yo creo que es la organización previa, ¿no? Porque algo de lo que ocurre es los organismos internacionales ya, pero ¿con quién dialogo, no? ¿Quién es el vaso comunicante? ¿Quiénes son los que de alguna forma toman la responsabilidad de la vocería, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos en esta audiencia que hubo ayer por el tema del JNJ, hubo varios personajes que intervinieron con matices, ¿no? Entonces la idea es tener una coalición única, quizás no un vocero, pero 3 voceros que representen a este malestar ciudadano, ¿no? Y entonces, y a partir de allí empezar a tejer lazos con organismos internacionales, ¿no? Para que no ocurra que es un mal peruano, ¿no? A ver, y ahí dicen otra cosa, ¿no? Hablan con uno y ahí hablan con otro. Entonces, para ordenarnos un poco lo que está ocurriendo y tener una coalición sólida, ¿no? Que lo que pasa es que la coalición tiene éxito, la coalición que gobierna, la coalición auditora, tiene éxito porque se articulan muy bien, o sea, hay que reconocerlo. O sea, tiene una cabeza claramente que es Keiko Fujimori con el Fujimorismo, que tiene dos negociadores, yo le he contado en mis reportajes, que son Luis Galarreta con Miki Torres, ellos son los que se reúnen con APP, ponen la vocería a Richard Acuña, es más, se reúnen en la casa de Richard Acuña en la avenida Salaverry, en un local que él tiene,
Va Pepe Luna como vocero de Podemos, de Renovación Popular va Muñante a esas reuniones y de los otros grupos va a veces Patricia Chirinos, va a veces Valdemar Cerrón por el cerronismo. Entonces, claro, ellos tienen una coordinación, o sea, no han llegado donde han llegado, no han conseguido lo que han conseguido si es que no estuviesen organizados. O sea, se han organizado con el objetivo de demoler, hacer un devastamiento de la poca institucionalidad que tenía el país y legislar para sus intereses y los de sus amigos, ¿no? Entonces, claro, y si del otro lado estamos dispersos, no nos organizamos, lo que va a ocurrir va a ser, o sea, además tienen hasta medios de comunicación a su disposición. O sea, Willax es un brazo mediático de esta coalición. Los medios corporativos, con el Grupo El Comercio, que yo puse un tuit hace 2 días donde la cobertura del Grupo El Comercio a las protestas fue una de 5 columnas, o sea, ni siquiera una columna del día central de la protesta. Entonces, claro, quieren tapar la verdad. Esta coalición, y además, claro, tienen todo el respaldo de las grandes corporaciones, que lo que ellos quieren, o sea, lo que quieren las grandes corporaciones es no me toques el status quo. Sigo ganando mi plata. O sea, eso es lo que quiere esta coalición. Pero del otro lado, del Frente Pro Democracia, los que quieren un cambio, los que piensan que el mal del Perú es la desigualdad, o sea, del otro lado, hay 1000 voces, hay 1000 ideas y no hay una coalición, ¿no? Entonces, claro, ellos se aprovechan de eso. Justamente el día del paro hubo en un momento hasta 4 bloques de protestantes. Uno estaba en la avenida Bancay, otro estaba en 2 de Mayo, otro estaba en la Plaza San Martín y otro estaba en la PEC. Entonces, claro, para la policía fue muy fácil. Pan comido. Fue pan comido contrarrestar la protesta. Y para los medios de comunicación fue muy fácil porque mandaron un dron, agarraron al grupo más pequeño, tomaron fotos y vendieron esa narrativa para la ciudadanía. Entonces, claro, o sea, si la coalición que gobierna, la coalición autoritaria, está muy bien organizada, necesita al otro lado un frente, tanto de medios, pro democracia, como ciudadanía y actores políticos, también muy bien organizados, que fue lo que ocurrió con el Fujimorato durante los años 90, ¿no? Tal vez palabras finales, Eloy, yo quiero agradecerte por tu, digamos, por tu tiempo y sobre todo por el respeto que lo tenemos por el labor que tú realizas en el semanario de Hildebrand Su 13. Hay puntos que no coincidimos, es normal. Yo trato de ser un poco también huidor, escuchar qué piensa y de esa manera también aprender, porque yo soy comunicador, o sea, yo no he ido a la universidad, digamos, pero que la necesidad de poder comunicar, transmitir lo que pasa en la calle o lo que uno piensa, ha sido de alguna otra manera también muy acogido por varios compatriotas. Entonces, también quisiéramos hacer como puente que ustedes también puedan ser más visibles porque también entran en el campo de la investigación. Claro, así es, Timoteo. Les agradezco mucho por la entrevista. Igual, o sea, yo pienso que seguro en algunos puntos no coincidimos, en algunos, pero creo que en lo que sí coincidimos es en la defensa de la democracia, en la vocería del ciudadano, ¿no? En la búsqueda de la verdad. En eso sí coincidimos, creo, ¿no? Y que eso ya es bastante, ¿no? En estos momentos donde las cosas están tan dispersas, ¿no? Algunos quieren una cosa, otra cosa, oye, o sea, hay que unirnos, yo creo, ¿no? Los comunicadores independientes, hay que unirnos el periodismo que busca la verdad, ¿no? Frente a los ciudadanos que se identifican por luchar contra la desigualdad en este país, ¿no? Los partidos que están en contra de los atropellos de la coalición, unirnos creo que de alguna forma contra la otra coalición, ¿no? La otra coalición que lo que quiere es quedarse más allá del 2026 y seguir gobernando para ellos y para los ricos y para los delincuentes y quitar y abolir la poca institucionalidad que tenemos como país, ¿no? O sea, algo se ha avanzado, pero lo que ellos están haciendo es tirar al tacho todo eso, ¿no? Y eso es muy lamentable porque a este paso puede venir un dictador de ultraderecha y listo, y los derechos que hemos conseguido se van al tacho, ¿no? Muchas gracias, Eloy, un fuerte abrazo. Como siempre decimos aquí, Tupanán Chicama, es decir, hasta nuevo encuentro. Un abrazo, cuídense, gracias. Gracias, Miguel, gracias, Timoteo, hasta luego.
despertó los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos. Vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.